En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Estamos en el curso Errores y abusos litúrgicos en la Santa Misa. Este es un curso que ciertamente no sería agradable grabarlo, en el sentido de que no quisiéramos, en lo personal, su servidor no quisiera que sucedieran estas cosas, que aquellos que son los encargados de presidir la celebración litúrgica, específicamente la celebración de la Sagrada Eucaristía, los ministros ordenados y también ministros instituidos, tengan algún tipo de, no voy a decir desprecio, pero no tengan en alta estima y en todo lo que conviene amar la Sagrada Liturgia. También nosotros como laicos deberíamos ayudar y esforzarnos por vivir una celebración eucarística digna. Hoy es miércoles 22 de julio de 2026 y recuerdo que en la celebración eucarística del domingo pasado, del domingo 19 de julio, a la parroquia donde yo voy, que les he comentado, Cristo Rey, aquí en la arquidiócesis de Guatemala, de Santiago de Guatemala, veo frecuentemente esta situación. Fue la final del Mundial de Fútbol y entonces algunas personas llevaban vestidas con la camisola de un equipo, otras personas con la del equipo rival, gente que llega en pantaloneta a la celebración eucarística, pero me llamó la atención algo. Una persona que supuestamente sirve en una de las pastorales de la parroquia, no solo es un hombre que usa un arete, que ya de por sí eso es muy mal visto y en un servidor de la iglesia no debería existir algo semejante, pero adicionalmente a ese arete, el tipo entró con gorra y se sentó bastante adelante en el templo, hasta que se puso de rodillas, hasta que llegó a la banca se quitó la gorra. Una falta de respeto, por supuesto, al templo, a la casa del Señor. Pero entonces vamos viendo que así como los sacerdotes muchas veces tienen celebraciones eucarísticas indignas por las cosas que hacen y otras que no hacen, también nosotros como laicos tenemos grandes errores y abusos. Pero hoy precisamente vamos a compartir algo que es un abuso, no podemos hablar que es un error. Su hermano y servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez le saluda como siempre y veamos de qué se trata este abuso que cometen tantos ministros ordenados, es decir, sacerdotes. Modificar las oraciones, entre ellas la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, los prefacios. Puede estar también la oración post-comunión, es decir, la oración después de la comunión, o lo que sucedió en alguna parroquia a la que yo iba antes de la pandemia por horario de trabajo. Todavía lograba llegar a la misa de 7 de la mañana, después ya me iba a la oficina. Había un sacerdote que a mí no me gustaba cuando veía que él estaba presidiendo la celebración, porque él cambiaba las palabras de la consagración. Hay unas palabras en la consagración que él cambiaba, que esa será una clase aparte. Pero eso les comento, hay sacerdotes que hacen este tipo de situaciones, que no pueden decir, es que yo no lo sabía. Ellos estudiaron liturgia, de hecho han estudiado más liturgia de lo poco que yo he podido estudiar. Y aunque no hubieran estudiado liturgia, es su obligación formarse y permanecer siempre en el estudio, en el conocimiento, en la investigación de lo que la Santa Iglesia Católica nos enseña. De hecho, yo hace pocos años me enteré de que los sacerdotes que tienen hasta 10 años de formación, de ordenación, ellos tienen espacios de formación. No sé si es una vez al mes o cada cuánto sea la periodicidad con la que ellos se forman, pero vemos, ellos tienen también su formación.
No sé qué pasa con los sacerdotes de 10 años en adelante. Deberían también tener espacios de formación. Pero es que todos debemos mantenernos formados en la fe de la iglesia, en la doctrina. Así como nosotros en nuestra profesión nos formamos y nos debemos mantener actualizados. Es una obligación no escrita. Es un requisito que debemos cumplir en nuestra profesión. Con cuánta mayor razón no en los aspectos de la vida espiritual. Veamos entonces lo que nos dicen los libros al respecto de esto. La institución general del misal romano, en el número 54, cuando nos habla de la oración colecta, seguimos todavía en la liturgia de la palabra. Dice, después el sacerdote invita al pueblo a orar, y todos junto con el sacerdote guardan un breve silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus intenciones y deseos. Entonces el sacerdote profiere la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa la naturaleza de la celebración. Conforme a una antigua tradición de la Iglesia, normalmente la oración colecta se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, y termina con la conclusión trinitaria, es decir, la más larga de este modo. De ahí vamos a ver cómo puede ser la oración colecta. En algún momento recuerdo haber leído que se le llama oración colecta porque reúne las intenciones de toda la comunidad que se está reuniendo para la celebración eucarística. Pero qué importante, vean algunos aspectos. El sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntos con el sacerdote, dice, guardamos un breve silencio. Se nos olvidan los silencios en la liturgia. Dice que, pero ¿para qué es este silencio? No para ponerse a ver el teléfono, como sucedió con un sacerdote en una ocasión que también cuando viene a mi parroquia, yo le digo a mi esposa, mira, ya vino este padre otra vez. Porque él no solo, ya cuando hablemos de la homilía, posiblemente mencionaré algunos casos de él, que su homilía la fundamentó en canciones del mundo. Pero también eso fue ya en otra ocasión, cuando él precisamente en la presentación de los dones, en el ofertorio, dice, ¿saben qué? Saquen su celular y envíenle un mensaje a alguien. No recuerdo si era para invitarlo a ir a misa o algo así, pero ¿cómo este sacerdote está promoviendo que las personas saquemos los teléfonos para enviar un mensaje en la Sagrada Eucaristía? No estamos conscientes de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa y ese es el peligro y ese es lo que yo reclamo una y otra vez. No estamos conscientes de que estamos en presencia del Señor. Algún día se nos va a pedir cuenta sobre eso y al menos en este su curso ya se está haciendo conciencia sobre esta situación. Bueno, aquí habla también, dice que en la oración colecta se expresa la naturaleza de la celebración y también dice cómo se puede escribir y recitar esta oración colecta, que hay distintas formas en las que la liturgia ha previsto que se celebre y que se dirija al Padre. Una oración trinitaria. Una de las opciones, si se dirige al Padre, se finaliza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, y todos respondemos, amén. Pero vean, así debería finalizarse, es una de las opciones, por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablándole al Padre en el nombre de su único Hijo. Nosotros somos hijos adoptivos. En primer lugar, fuimos hijos por creación, pero ahora por el santo bautismo somos hijos por adopción. Pero el único hijo por naturaleza es el Señor Jesús. Pero que estamos también orando en comunión con el Espíritu Santo. Veamos otras opciones. Si se dirige al Padre, pero al final se menciona al Hijo, se dirá, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, y nosotros respondemos, amén. Otra
posibilidad. Si se dirige la oración al Hijo, que también es posible, vean lo que nos enseña la institución general del misal romano. Se le dice al Señor Jesús: tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Se está reconociendo en todas estas fórmulas de oración colecta cómo es la oración, cómo debemos finalizar nuestra oración. Que no estaría mal si en algún momento nosotros en nuestras oraciones personales utilizamos este tipo de fórmulas, pero se debería utilizar siempre la fórmula que establecen los libros litúrgicos. Aquí dice: el pueblo, uniéndose a la súplica, hace suya la oración con la aclamación amén. El problema es que muchos sacerdotes dicen: por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pero vemos que no está contemplado en las fórmulas de la institución general del misal romano. No cité el misal romano, pero habría que ver si permite estas opciones. Si permite que solo se diga: por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pero en estas fórmulas se está hablando de una oración trinitaria. Y es que hay corrientes dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, sobre todo afuera, pero hay como que esta situación, estas tendencias que se van pegando en algunos grupos de la Iglesia, en las que como que se quiere hacer de un lado alguna de las personas de la Santísima Trinidad, que eso es imposible, por supuesto, por algo que los teólogos han llamado circumincesión o también pericoresis. Son términos, uno es latín, el otro es griego, pero explican una relación que para nosotros es imposible de entender, pero trataré de decir algo al respecto ya en el tema que yo grabé sobre el Espíritu Santo en nuestra vida, que pueden encontrarlo en este canal de YouTube, precisamente para los días de Pentecostés y de la Santísima Trinidad de este año 2026 lo grabé. Hablo un poco sobre esta relación y lo que los teólogos han tratado de pensar y tratado de transmitir en lenguaje humano, algo que es divino. Es esa relación que existe en Dios por naturaleza, que lo que piensa el Padre lo está pensando el Hijo y lo está pensando el Espíritu Santo. Lo que siente el Hijo lo siente el Padre y lo siente el Espíritu Santo. Lo que dice el Espíritu Santo lo dice el Hijo y lo dice el Padre. Es una relación, humanamente hablando, imposible. No solo de explicar, sino que también de vivir. Pero entonces la Iglesia nos recuerda la dimensión trinitaria de la celebración eucarística y de las oraciones, porque hay movimientos que pueden estar dándole un énfasis excesivo a la persona del Espíritu Santo. Se olvidan del Padre y se olvidan del Hijo. Pero pueden haber movimientos dentro de la Iglesia que le den una importancia excesiva al Hijo y olvidan al Padre y olvidan al Espíritu Santo. O también pueden estar aquellos que le den un énfasis al Padre y dejan de un lado al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden suceder estas cosas. Y de hecho pasan. Como les digo, en comunidades protestantes pasa mucho esto. Pero no hablemos de ellos porque estamos hablando en un curso de liturgia. El problema es que esas tendencias pueden venir a la iglesia y en tantas ocasiones puede ser que alguien diga: no, yo solo tengo fe en el Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo no los quiero invocar, prefiero solamente con el Padre, que Él está presente en 46 libros del Antiguo Testamento, por decir algo, ¿verdad? Alguien puede decir: no, pero es que la plenitud de la revelación vino con el Hijo y entonces yo a Él voy a orar. Pero alguien puede decir: vienen los tiempos del Espíritu Santo, que es la iglesia, como Joaquín de Fiore, que está en aquel tema que les digo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces puedan decir: no, entonces yo voy solamente a orarle al Espíritu Santo, que Él es el que dirige a la iglesia. Entonces, para evitar este tipo de tendencias equivocadas, y me atrevería a decir en cierto momento podrían ser hasta heréticas, es que hay que recalcar que la oración
del cristiano es oración trinitaria. Bueno, dice también la Institución General del Misal Romano, en la misa siempre se dice una sola oración colecta. No es que hayan dos o tres y que ahora ustedes, eso no lo he vivido y espero jamás vivirlo, que haya algún sacerdote que diga, ahora ustedes pueden presentar sus propias oraciones al Señor dentro de la oración colecta. Para eso está la oración que reúne, que recolecta las oraciones y las intenciones de toda la comunidad y se presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una oración colecta, no dos, ni miles, ni cientos, ni decenas, ni nada. Una oración colecta. Esto lo digo por aquello de que pudieran existir algunas ideas por ahí muy novedosas, muy extrañas en algunos círculos de la iglesia. Ahora, hablando siempre de la Institución General del Misal Romano, solo que en el número 127 nos dice, después el sacerdote invita al pueblo a orar, con las manos juntas dice, oremos, y todos con el sacerdote oran en silencio por breves momentos. Entonces el sacerdote con las manos extendidas dice la oración colecta. Concluida esta, el pueblo responde amén. Con las manos, en primer lugar el Padre dice con las manos juntas, oremos, y después ya extiende sus manos. Y esta es una costumbre que muchas veces se ha criticado. No he encontrado en los libros litúrgicos que exista una prohibición de que los laicos levantemos las manos y las abramos, las extendamos, como dice aquí el 127 de la Institución General del Misal Romano. Sin embargo, es algo explícito, algo implícito, es algo que está ahí oculto, que permanece adentro. Dice, entonces el sacerdote con las manos extendidas. No dice toda la comunidad, dice él extiende las manos para orar. El problema es también de muchas tendencias, como les decía, lo de la Santísima Trinidad, tendencias protestantes nos llevan muchas veces a incluir este tipo de prácticas en la oración, en la Sagrada Eucaristía, y sucede mucho con el Padre Nuestro. Pero, entonces yo desde hace algún tiempo prefiero mejor, como cuando finalizo las clases de los cursos que comparto con ustedes, mejor el Padre Nuestro lo rezo de esta forma, con las manos juntas. Prefiero, y no extenderlas, porque esa es una actitud, es una postura propia del celebrante, del presidente de la celebración, el sacerdote, sea obispo, sea presbítero. Sigamos adelante con lo que nos enseña ahora la Institución General del Misal Romano. Ahora dejamos de un lado la oración colecta y vamos a la plegaria eucarística. Plegaria eucarística. Ahora comienza el centro y cumbre de toda la celebración. No quiere decir que lo otro no haya sido importante. Todo nos va preparando. Ya lo decía la Institución General del Misal Romano. Cuando se reza la oración colecta, estamos haciendo conciencia delante de quién estamos, de lo que estamos haciendo. Y no vamos a estar pensando en el partido de fútbol. No vamos a estar pensando en un negocio que dejamos. No vamos a estar pensando en las series de televisión que dejé en pausa y que voy a seguir viendo cuando regrese. No deberíamos estar pensando en el paseo que vamos a hacer, qué vamos a ir a comer, o cosas pendientes, tareas que dejé en la oficina, en la fábrica, en mi negocio. No, estamos en presencia de Dios, que es uno, santo y trino. Eso es lo que deberíamos tener conciencia durante la Sagrada Eucaristía. Pero entonces todos esos momentos, todas esas oraciones, las lecturas de la palabra de Dios, todo nos va llevando al centro y cumbre de toda la celebración. A las personas que les gusta escalar los volcanes, a mí en lo personal es algo que nunca me llamó la atención, pero cuando llegan a la cumbre del volcán pueden ver todo a su alrededor. Yo he estado en algunas ocasiones por cuestiones de trabajo en lugares muy altos.
como la cumbre de los Cuchumatanes en Huehuetenango. Y es interesante cómo cuando uno va subiendo llega a un punto en el que uno está al nivel de las nubes. Y entonces cómo se ve toda la ciudad ahí. Entonces cuando llegamos a la cumbre de la celebración eucarística podemos ver la realidad desde una forma, desde una manera diferente. La plegaria eucarística, es decir, la plegaria de acción de gracias y de santificación. Vean qué precioso. Por medio de la plegaria eucarística le damos gracias a Dios, pero también Él nos santifica. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones al Señor en la oración y acción de gracias, y lo asocia a la oración que, en nombre de toda la comunidad, Él dirige a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Nuevamente, dimensión trinitaria de la oración. Y el presidente de la celebración dirige en nombre de toda la comunidad esta oración. La oración de la plegaria eucarística, recordamos, ya cuando hablemos de los prefacios, podremos verlo. Cuando el presidente de la celebración dice: el Señor esté con ustedes, nosotros respondemos: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, nos dice, nosotros decimos: lo tenemos levantado hacia el Señor. Luego él dice: es justo y necesario. Nosotros decimos, es justo y necesario. Él después dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí sigue. Aquí empieza la plegaria eucarística, que deberíamos nosotros tener conciencia de lo que estamos haciendo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la alabanza de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Eso deberíamos hacer ustedes y yo. Todos deberíamos unirnos a la oración del Señor y no estar pensando, les digo, en otras cosas, o estar en el teléfono, o estar hablando entre nosotros, o decir: ¿a qué horas va a terminar el Padre? Ya me tengo que ir, ya me aburrí. Deberíamos estar conscientemente en lo que se está celebrando en los santos misterios. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con respeto y en silencio. No son palabras mías, lo que les decía, de estar presentes, estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Y también, como les decía en otra ocasión, en otra clase, hacer silencio, porque estamos orando al Padre, le estamos dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les estamos dando las gracias y nos estamos dejando santificar por ellos. Entonces es importante, es una instrucción que nos da la Iglesia. Todos la debemos escuchar con respeto y en silencio. Es que no es cualquier cosa, no es el discurso de un político el que estamos escuchando. No estamos viendo noticias en la televisión o en redes sociales. Estamos dándole gracias a Dios y estamos recibiendo la santificación que Él nos da. Espero que eso valga para nosotros. Para mí vale muchísimo. Y hago hasta lo imposible por hacerlo, por vivir de esta forma. Obviamente yo no la puedo vivir con la solemnidad que lo hacía antes, pues porque tengo que estar vigilando a veces a mi hijo pequeño, tengo que estar ahí pendiente de si él necesita algo, ayudando a mi esposa en alguna situación, pero llegará el momento en el que mi hijo crezca y volveremos a vivir esa celebración, ese momento tan especial de una manera muy solemne. Pero no hay excusas, debemos buscar la solemnidad lo más que podamos de acuerdo a nuestro estado de vida. Aquí está la foto de un cardenal, el cardenal Burki. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque esto viene como a sellar aquello que les he estado comentando, que no son ideas mías, no es de que por favor sean respetuosos, de que por favor hagan silencio, de que por favor sacerdotes no cambien las palabras de los textos litúrgicos, no cambien las oraciones. Aparte de que ya lo vimos que está en la institución general del misal romano, aparte de eso,
Es algo no reciente, no es de ayer, no es de hace 2 meses, es algo que tiene ya 14 años. Precisamente en estos días aproximadamente fue una entrevista que el cardenal concedió a un medio católico. 11 de julio de 2012. El cardenal estadounidense Raymond Burke, presidente del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica en el Vaticano, equivalente a la Corte Suprema, explicó que los sacerdotes no deben cambiar las oraciones de la misa, dado que ellos no son los protagonistas de la liturgia, sino que lo es el mismo Jesucristo. No lo estoy diciendo yo, porque si yo lo digo a nadie le importa, a nadie le interesa. Tal vez uno o dos hermanos tal vez digan, sí tiene razón, hay que hacerlo. Pero a los sacerdotes no les interesaría que un laico esté diciendo, por favor no cambien las cosas, no cambien los textos litúrgicos. Pero lo dijo un cardenal. Y ahí tengo la evidencia, ahí tengo el enlace a la noticia. Y recuerda el cardenal Burke, los sacerdotes, sean presbíteros, sean obispos, no son los protagonistas de la liturgia. El Señor Jesús es el único liturgo, lo recordamos una y otra vez. En entrevista concedida a Así Prensa, el cardenal Burke explicó que el sacerdote no debe modificar o añadir palabras a las oraciones de la misa, considerando que todo presbítero es un servidor del rito y no el protagonista, ya que lo es Cristo. Las palabras interesantes del cardenal, no dice no puede, dice no debe. Cuando dice no debe, los abogados sabrán de esto mucho mejor que yo, está dando una instrucción, está dando una orden, está diciendo hágase así o no se haga así. Está el problema del debe y el debería, el debe y el puede. Aquí dice no debe, es una orden de un cardenal. Si hubiera dicho no puede, entonces debería, entonces ahí, o no debería, entonces ahí, en el no debería, sobre todo en el no puede, también es muy similar al no debe. Pero si hubiera dicho no debería, les está abriendo una parte, una pequeña oportunidad. Aquí dice no debe, es igual que dijera no puede, porque si hubiera dicho debería o podría, no debería o no podría, les estaría abriendo aunque sea una pequeña rendija, pero no, dice no debe modificar o añadir palabras a las oraciones de la misa. ¿Por qué? Porque ellos no son los protagonistas, es el Señor Jesús, el único liturgo. El cardenal, que es uno de los colaboradores más cercanos al Papa Benedicto XVI, recordó que el Código de Derecho Canónico señala que el sacerdote debe, con precisión y devotamente, observar lo escrito en los libros litúrgicos y así tener cuidado para no agregar otras ceremonias u oraciones de acuerdo a su propio juicio. 11 de julio de 2012. Es algo actual, es algo que sucede. Si no sucediera, ¿por qué estamos dando esta clase? ¿Y por qué está este curso? Errores y abusos litúrgicos en la Santa Misa. Aquí está. Algo que sucede y que en las altas esferas del Vaticano se ha visto. El problema es que los sacerdotes muchas veces no les interesa o no conocen esto. Aquí está el link o el enlace, como quieran llamarle, a esta noticia. No es algo que yo me inventé, aquí está, ustedes colocan esto y ahí está, con todo gusto pueden buscar la noticia. No es algo que yo me invento, no es porque mi forma de ver la liturgia es una, no, aquí está, es palabra de un cardenal. Lo que pasa es que pocas veces se atreven obispos, cardenales o incluso papas a hablar sobre este tipo de temas. El Papa León XIV acaba de mencionar, si no recuerdo mal, en junio de 2026, fue que recordó que los sacerdotes deben celebrar la liturgia según lo establecido en los libros. Hay que hacer mucha oración por nuestros sacerdotes para que sean fieles a la celebración eucarística y a su ministerio.
Como siempre, hermanos, le pido a Dios que Él les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Les invito a que compartan estos videos con sus hermanos de ministerio, de parroquia, de comunidad, amigos, familiares, conocidos, para que vayamos poco a poco, incluso con su párroco también, para que vayamos poco a poco entendiendo la altísima dignidad de la Sagrada Liturgia. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que su alma y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Señor Jesús, por favor, danos buenos, santos y abundantes sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y si el Señor Jesús no lo permite, hasta un nuevo programa, hasta una nueva clase de su curso Errores y Abusos Litúrgicos en la Santa Misa. Dios les bendiga.